Tal cual lo anunciamos, recibimos para la entrevista a Pablo Abdala, diputado por Montevideo del Partido Nacional, sector Alianza Nacional. Pablo, bienvenido a TV Ciudad, gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Vamos a poner en consideración, o mejor dicho, a enumerar algunos de los temas que abordaremos en la entrevista. Pablo Abdala es uno de los 4 diputados nacionalistas por Montevideo elegidos en 2014 a través de Alianza Nacional que lidera Jorge Larrañaga. En aquel momento dicha fracción tenía un claro posicionamiento como segunda fuerza partidaria, luego de una reñida interna en la que Luis Lacalle Pou se impuso en un escenario de 2 grandes bloques. Si bien las últimas internas ratificaron el liderazgo del sector Todos, en otros aspectos expresaron una realidad blanca diferente, aunque sin disputar la primera colocación. Juan Sartori se ubicó segundo y Larrañaga descendió al tercer lugar, tras cosechar unos 110.000 votos menos que 5 años atrás. Ante las complejidades del nuevo escenario, ¿qué estrategia electoral llevará a cabo el ala nacionalista históricamente asociada al wilsonismo? ¿Cómo se vinculará con la fórmula presidencial y a la vez marcará perfil propio? Habrá otras propuestas programáticas propias, además de las expresadas en la campaña Vivir sin Miedo, que se plebiscitará en simultáneo con las elecciones y propone una reforma constitucional para llevar adelante 4 propuestas en materia de seguridad. Pablo, doble agradecimiento en un día especial que tenemos presente. Te tuvo en el velatorio y sepelio de un compañero de partido y de Cámara de Diputados, Jaime Trovo, hasta hace un rato nada más. Sí, efectivamente, un día muy triste, de duelo para nosotros, para los nacionalistas y para muchos que no son nacionalistas, pero que como nosotros quisieron mucho a Jaime Trovo y seguramente tienen como nosotros el mismo concepto de Jaime, de un hombre generoso, talentoso, de un servidor, en el sentido más amplio del término. Realmente para nosotros hoy, sin duda, todo lo que vivimos ha sido motivo de congoja. Se nos va Jaime en el momento que creo que más lo necesitábamos, que todavía estábamos esperando mucho de él, en momentos en que aspiramos además el partido pueda alcanzar el objetivo superior de ganar el gobierno y de conducir los destinos del país. Y vaya si para todo eso Jaime hubiera sido tan importante. Pero de todas formas, bueno, la vida sigue y seguramente él vivirá en nosotros y en nuestro esfuerzo y en nuestra lucha. Así que hoy estuvimos despidiéndolo. Por supuesto con el dolor que estas circunstancias conllevan, pero al mismo tiempo con la alegría de haberlo conocido y bueno, de haber tenido la oportunidad de ser sus compañeros. La vida sigue, decías recién, y yo quiero empezar la charla más bien política hablando de la realidad sectorial de Alianza Nacional después de una interna que no arrojó un buen resultado. ¿En qué etapa están me imagino, ese proceso habitual de análisis y proyección a lo nuevo? Porque el calendario apura y en octubre se vota presidente de la República y Parlamento. Yo te diría que estamos en la misma circunstancia en la que seguramente están todos los partidos y todos los movimientos políticos o todos los sectores de los diferentes partidos. Es decir, en plena etapa de tránsito de una elección a la otra. De la elección interna que se celebró el pasado 30 de junio a la que se celebrará el próximo domingo 27 de octubre. Por lo tanto, en una etapa de reacomodamiento, de reagrupamiento. Por supuesto que es una etapa de valorar y hacer cierta autocrítica o una aproximación al análisis de lo que nos pasó. Pero no podemos detenernos demasiado en eso porque no hay tiempo y porque además la autocrítica definitiva hay que hacerla cuando termina el proceso electoral. Ahora hay que reacomodar las cosas, prepararse para una instancia importantísima, definitoria, la de octubre, porque si bien el presidente de la República seguramente se termine de elegir en el mes de noviembre, el Parlamento quedará conformado a partir de esta primera vuelta electoral y para eso nosotros, con el senador Larrañaga a la cabeza, queremos conformar una opción electoral fuerte, una lista al Senado potente. En eso estamos trabajando, estamos vertebrando precisamente esa postulación y muy esperanzados en que el Partido Nacional puede ganar las elecciones. No decimos va a ganar, porque eso es presumir la voluntad de la gente. Creemos que estamos en condiciones de ganar, pero sobre todo creemos desde el punto de vista del sector Alianza Nacional que estamos en condiciones de hacer una contribución muy importante a que el partido gane primero y a contribuir desde el gobierno después si nos toca gobernar. Más allá de ese análisis orgánico, sectorial, todavía pendiente por lo que explicaba de que todavía faltan etapas del proceso electoral, ¿qué lectura por lo menos personal primerísima puede hacer para explicar esa fuga interna 2014 contra interna 2019 de más de 100.000 votos, 110.000 según la cuenta que sacamos, del sector? Cada elección es diferente, la coyuntura es distinta y por lo tanto los resultados de una elección no pueden extrapolarse a la otra y seguramente las causas o los factores que explican el resultado de una elección son distintos a los que en todo caso prevalecen o inciden en una elección posterior. Creo que en esta en particular, bueno,
hubo factores o elementos con los que no contábamos antes, y no digo antes en la elección del 2014, digo antes hace pocos meses, cuando estaba por iniciarse esta campaña electoral. Vamos a decirlo claramente, porque es real. La irrupción del señor Sartori en la interna partidaria, la conformación de un nuevo sector que en tiempo récord compitió con los sectores históricos o tradicionales, más allá de la valoración o de las discrepancias que notoriamente con él tuvimos y seguramente tenemos con relación a determinadas formas de hacer política o determinadas prácticas que aparecieron en forma bastante imprevista también en esta elección interna. El hecho es que yo creo que se generó, y tal vez sea el único factor, a mi juicio, o el factor más visible, por lo menos que pueda explicar en algún sentido que se diera la votación como se dio. Creo que la aparición de Sartori generó una suerte de polarización, que en realidad fue falsa polarización, entre su candidatura y la de Luis Lacalle Pou, que resultó ganancioso. Yo creo que en realidad nunca estuvo la elección polarizada en esas dos opciones. Notoriamente el senador Lacalle Pou ganó y ganó con luz, y nunca el señor Sartori creo que llegó a poner en riesgo la posibilidad de que el senador Lacalle Pou ganara la interna. Pero se generó esa idea, o en todo caso se construyó, se apuntaló ese riesgo, entre comillas, para muchas personas, y creo que mucha gente que eventualmente pudo haber votado por nosotros, pudo haber votado por el senador Larrañaga, eso incluso hasta lo constatamos, tenemos evidencia por haber trabajado en Montevideo, en todo el trabajo partidario, en el reparto de las listas. Creo que mucha gente que eventualmente eran potenciales votantes nuestros terminaron emigrando hacia la opción de Lacalle Pou a los efectos de garantizar que Sartori no ganara la interna. Yo creo que eso se dio. Pero no importa, digo, lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que prepararnos para lo que viene y, como yo decía antes, lo estamos haciendo con mucha convicción y convencidos de que esta elección va a ser bastante más favorable para nosotros, para Alianza Nacional, de lo que resultó la elección pasada, en la que, por lo que yo decía, tuvimos que remar contra la corriente, si se quiere, ¿no? La irrupción de Sartori, con un estilo de hacer campaña que inclusive desde el Partido Nacional sectores de la dirigencia cuestionaron. ¿Obliga al Partido Nacional, o por lo menos lo desafía, a replantear, por ejemplo, los mecanismos de aceptación de precandidaturas a futuro? Puede ser. Yo no sé si esta circunstancia o este hecho nuevo o esta irrupción de Sartori nos obliga a eso, o en realidad le da razón a algo que el partido ya tenía planteado. Porque sin saber quién era Sartori, porque nadie conocía a Sartori, yo no lo conocía y muchos de mis compañeros tampoco, hasta el mes de octubre del año pasado, cuando apareció el nombre de él, el partido ya tenía planteada la posibilidad de, en el marco de la revisión de la Carta Orgánica, que es un proceso vivo, que está en marcha, introdujimos ya en este periodo algunas modificaciones al estatuto partidario, pero quedaron algunas reformas pendientes. Una de las reformas pendientes que quedó precisamente era la del análisis de las condiciones o de los requisitos necesarios para ser precandidato del partido. Porque hay condiciones para todo. Hay condiciones para afiliarse, naturalmente, que son más sencillas. Hay condiciones para presentar una lista de candidatos a la convención o a la Cámara de Representantes o al Parlamento, que evidentemente son requisitos o condiciones que debe cumplir un nacionalista en términos de estar en condiciones de utilizar el lema partidario. Pero no se establecen muchas condiciones o requisitos o exigencias para ser candidato a la presidencia de la República. Y yo creo que ese es un aspecto que habría que verlo. No tanto a la luz de esto que pasó. Yo diría que objetivamente, independientemente de lo que pasó, creo que un partido para habilitar candidaturas a la presidencia de la República, con lo que eso conlleva, con el compromiso que para el partido deviene de esa circunstancia, tendría que determinar un elenco de condiciones y de exigencias que debieran ser más o menos severas, pero que debieran garantizar que quien es candidato por el partido tenga determinada trayectoria dentro de él. ¿Varas más altas, podría decirse, o obstáculos un poco mayores? Hay que ver, hay que ver. Yo creo que el problema es que los que son precandidatos en una interna terminan condensando la propia representación partidaria durante todo ese tiempo. Si bien la representación institucional siempre es de las autoridades, del directorio del partido, en los hechos, en medio de una campaña electoral, el debate se traslada a los candidatos a la presidencia o a los precandidatos a la presidencia. Entonces digo, teniendo en cuenta esa circunstancia, yo creo que es razonable pensar que quien sea precandidato a la presidencia no alcance para hacerlo que conforme un movimiento nacional, que junte unas pocas firmas, que constituya una agrupación y que con eso baste. Y esto no lo digo por Sartori, porque lo de Sartori ya pasó, ya fue precandidato a la presidencia y no fue electo candidato único, digámoslo claramente. Ahora será candidato al Senado y está muy bien, según él ha anunciado, que lo sea, como lo será el senador Larrañaga y como lo serán otros compañeros que encabezarán otras listas. Yo creo que ya hay que hablar menos de Sartori y hay que hablar de lo que hay que hablar, que es
del Partido Nacional, de nuestra fórmula presidencial, la calle Pou Argimón, de nuestro programa de gobierno, que va a estar pronto en los próximos días y aprobado por la Convención el 10 de agosto, y por supuesto proponer un debate político que sea fecundo para el país, que sea apropiado para que la ciudadanía pueda elegir bien y donde cada partido y nosotros en lo que nos corresponda podamos plantear nuestras ideas en el combate político y democrático y en el contraste con los demás partidos para que tengamos una elección civilizada y democrática. En ese proceso de Alianza Nacional por reconfigurarse hacia octubre, por supuesto hay trabajo para conformar listas, como usted decía, pero también hay otras cuestiones. Pienso en la competencia a la interna por tener la mayor cantidad posible de bancas y también disputar voto afuera. ¿Cuáles son los diferenciales de la propuesta del sector programáticos en este caso? Nosotros, por supuesto, que llegamos a la interna con determinadas definiciones en todas las áreas, presentamos un documento que define nuestra posición en materia educativa, en el que trabajó, por ejemplo, Guillermo Fossati, que es un experto de primera línea en esta materia, por supuesto el licenciado Daniel Corvo, que nos representó en el Codicen en su momento. Allí están nuestras ideas en materia de educación. En materia de seguridad hemos impulsado la reforma de la Constitución, pero además hemos planteado ideas que van más allá de los contenidos de la reforma, porque nunca dijimos que la reforma constitucional en materia de seguridad agote el tema, apenas lo inicia, apenas es un planteo vinculado con el incremento, con frenar o con contener la violencia que hoy padecemos en la sociedad. Presentamos un documento con relación al tema del Estado, de la administración pública y de las empresas públicas. Es decir, tenemos un instrumento también asociado al tema del trabajo, con medidas concretas vinculadas con la negociación colectiva, vinculadas con modificar el régimen tributario de las horas extras para estimular el empleo, para favorecer a los trabajadores desde el punto de vista de optimizar la retribución del trabajo. Con todos esos elementos y otros más, comparecimos al ámbito de negociación común con el sector del doctor Lacalle Pou y con los demás sectores del partido. Y se ha hecho un trabajo fantástico. Tomando como base, como no podía ser de otra manera, la propuesta de Lacalle Pou, que es quien ganó la interna, los demás sectores hemos podido plantear, y nosotros planteamos de esos documentos distintas ideas y distintos aportes que enriquecieron la propuesta original, y estamos a punto de tener un programa común que a nuestro juicio será un programa muy cautivante desde el punto de vista de que me parece que es un conjunto de respuestas apropiadas a los grandes desafíos y a los grandes problemas que el país tiene planteados en todas estas áreas. Y eso es lo que vamos a defender, eso nos va a representar a todos los blancos y por lo tanto nos va a representar también a nosotros. Lo que a eso tenemos que agregarle es una oferta electoral en términos de candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de Diputados que la gente pueda escoger como la mejor vía para votar al Partido Nacional, para votar a la fórmula Lacalle Pou Argimón. Usted decía recién que la propuesta que se conoce como Vivir sin Miedo de reforma constitucional no es la única propuesta en materia de seguridad de su sector, pero sí evidentemente es la más notoria. Hace poco, cuando se emitió, creo que esta semana, la cadena nacional de radio y televisión del sector de la sociedad civil que se opone a Vivir sin Miedo, usted publicó en Twitter una frase que resumiendo dice porque sigue publicada, que esa cadena de las personas opositoras a la reforma fue decadente y llena de falsedades y tuvo la finalidad de desinformar y confundir. Es una crítica dura. ¿Por qué lo vio así? Porque francamente creo que hubo un exceso de simplificaciones o de eslóganes en los planteamientos, lo digo con respeto pero con mucha convicción, que a mi juicio terminan distorsionando el contenido del planteamiento y terminan por lo tanto, como dice ahí, desinformando y confundiendo. Nosotros nos resistimos a que se diga, por ejemplo, que con esta propuesta pretendemos militarizar la seguridad y que se diga que lo que estamos proponiendo es lo que pasó en México y lo que pasó en Brasil, porque no es verdad. Nosotros no estamos proponiendo militarizar en términos de encargarle a los militares la política de seguridad ciudadana o la gestión policial. No es verdad. Lo que estamos proponiendo es crear una unidad, pero una unidad integrada por 2.000 militares. Ya pasaron 300 militares en el periodo pasado a la policía que fueron recapacitados y están ayudando en la función policial y no pasó nada malo. Y creemos que esa unidad simplemente debe contribuir con el Ministerio del Interior, coordinar con la policía, no actuar desde el Ministerio de Defensa en la gestión policial, ni sustituir a la policía, para ayudar desde el punto de vista de reforzar los recursos humanos, actuando bajo la ley de procedimiento policial, ¿verdad? Es decir, con todas las garantías de que hay un determinado estatuto que esa fuerza, como las demás fuerzas de la policía, deben observar a la hora de llevar adelante la lucha contra el delito. El ejemplo de Brasil y el ejemplo de México es un ejemplo diferente, porque ahí sí
Ahí llamaron a las Fuerzas Armadas, a todas las Fuerzas Armadas, las sacaron de los cuarteles para que en lugar de la policía, reemplazando a la policía, fueran a combatir el narcotráfico, invadieran las favelas. Habla de intervención directa en esos Exactamente. casos. México es un excelente ejemplo. ¿En qué sentido? En el sentido de que eso fue lo que hizo México antes, que no es lo que estamos proponiendo ahora, y el presidente López Obrador, presidente de izquierda, el actual presidente de la República, está yendo por un camino diferente, por un camino que se asemeja en algo a lo que nosotros estamos planteando ahora, que es crear una Guardia Nacional. Y le llama Guardia Nacional. Hubo un gran debate en el Parlamento mexicano y se aprobó recientemente la creación de esta unidad. Bien distinto a lo que México había hecho antes, es una opción diferente, es darle participación a los militares a través de una guardia, no al Ministerio de Defensa, no a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Entonces, ahí es donde yo digo que evidentemente no podemos llevar esta discusión al terreno de los eslóganes, de la simplificación. Creo que sería bueno que con relación a este plebiscito que los uruguayos tenemos que resolver el 27 de octubre, tengamos un debate serio, tengamos un debate profundo y tengamos un debate en términos de lo que la reforma propone, no de lo que algunos dicen que la reforma propone y no propone, porque si no desvirtuamos la discusión. Pablo, alguna vez acá importantes jerarcas policiales o un importante jerarca policial criticando o cuestionando la iniciativa recién explicada, dijo algo así como los policías, el cuerpo policial trabaja con la justicia, está mucho más empapado en la perspectiva de derechos de la ciudadanía o de la población para la cual trabaja, la cual debe su servicio, mientras que el cuerpo militar no, y lo planteaba como una preocupación pensando en la intervención de personas con pasado militar en barrios, en ciudades y atendiendo el delito, situaciones mucho más comunes que las que pueden darse en un contexto bélico, pongamos por caso. ¿Lo preocupa ese punto o es un desafío? No me preocupa porque creo que, repito, es atribuirle al planteamiento y a la futura intervención o participación de los militares un alcance que nosotros no estamos proponiendo. Es decir, nosotros no estamos proponiendo que el comandante en jefe del ejército o que los mandos militares sean los que se tengan que entender con la justicia, ¿no? Con la justicia y con los fiscales seguirán hablando los mandos policiales. Y los mandos policiales tendrán, colaborando con ellos, a una unidad integrada por militares, pero que no actuará con autonomía, que va a actuar coordinadamente dentro de la política de seguridad del Ministerio del Interior. Es más o menos lo que ocurre o con la Guardia Perimetral, de las cárceles, que la están llevando adelante o la están cumpliendo efectivos militares, como todos sabemos, o lo que dispuso el gobierno por ley. Ahí es donde uno ve algunas contradicciones insólitas. El gobierno dispuso que en una franja de 20 kilómetros de la frontera, no solo la línea fronteriza, es decir, un territorio que equivale casi a la quinta parte del territorio nacional, de 20 kilómetros de la frontera para adentro, las fuerzas armadas, todas, no 2.000 efectivos, como decimos nosotros, no, todo el ejército, toda la fuerza aérea, la armada, etcétera, realicen tarea policial, pero no para combatir el crimen transfronterizo exclusivamente o el crimen transnacional, no, para repeler cualquier tipo de delito. Entonces, ahí es donde uno ve contradicciones grandes. Y esa ley que aprobó el gobierno del Frente Amplio es mucho menos garantista de lo que proponemos nosotros. Mejor dicho, la nuestra es muy garantista, esa no lo es, porque le da atribuciones a esos militares que van a intervenir en la zona fronteriza y que, repito, van a intervenir en casos de un hurto, de una rapiña, de un copamiento, de un secuestro, cualquier delito común, les da potestades que van más allá de la propia ley de procedimiento policial. Por ejemplo, intervenir en algo que podría ser asimilable a las racias, es decir, en pedir identificación a personas o en detener y revisar vehículos sin orden del juez. Hoy, de acuerdo a la ley de procedimiento policial, un policía para poder pedirle identificación a una persona en la calle, o para poder detener, o para poder parar un auto y revisarlo, necesita una orden del juez o necesita hacerlo en el marco de un procedimiento, es decir, cuando hay una sospecha con relación a un hecho concreto. Aquí no, aquí los militares, por lo menos de acuerdo a lo que dice esta ley que votó el Frente Amplio, podrán actuar en cualquier momento y circunstancia. Entonces ahí uno ve las contradicciones que realmente son por lo menos llamativas. Nos queda poco tiempo y hay otro punto de la reforma constitucional propuesta que me parece que es digno de ser tratado, es el que tiene que ver con habilitar los allanamientos nocturnos. ¿Por qué consideran que son necesarios? Bueno, ahí es donde yo también veo que el otro día en la cadena de esto que se llama articulación, es decir, de las organizaciones que se oponen a la reforma con toda legitimidad, y por supuesto tienen derecho a hacerlo, y además me parece muy bueno que podamos tener un debate y un contradictorio entre quienes estamos a favor y quienes están en contra, dijeron que esto de los allanamientos nocturnos era algo así como barrer con las garantías personales, con las garantías constitucionales. Nosotros lo que estamos promoviendo en materia de allanamientos nocturnos es simplemente adecuar la Constitución uruguaya a la realidad que hoy presentan
las legislaciones y el ordenamiento jurídico de todos los países de la región y del mundo. El propio fiscal Díaz recientemente reconoció que el Uruguay era el único país donde no podían llevarse adelante allanamientos nocturnos, que cuando hablamos de allanamientos nocturnos no es entrar en horas de la noche por parte de la policía a cualquier lado y cuando se les ocurra. No, lo que nosotros estamos proponiendo, y está dicho a texto expreso, es que para que se realice un allanamiento nocturno tiene que haber una orden del juez escrita, es decir, la garantía del Poder Judicial, y el juez solo podrá disponer el allanamiento nocturno en el marco de un procedimiento cuando haya, lo dice, digo el término a texto expreso, fundadas sospechas de que se están cometiendo delitos. O sea, no es entrar a cualquier casa en cualquier momento, como nos dijeron el otro día en cadena nacional. No, es cuando el juez tiene elementos de convicción, tiene información que se la da la propia policía, pongámosle, de que en una casa, entre comillas, en un hogar, entre comillas, ¿no? Es decir, en una finca, en realidad lo que hay son delincuentes que están traficando droga en ese mismo momento o están cometiendo una violación o cualquier otro tipo de delito. Bueno, entonces ahí, por escrito, le dice a la policía, vaya e intervenga. Ahora, Pablo, muchas veces esas actividades se dan en lugares en los que también hay, por ejemplo, niños, niñas, personas vulnerables, que durante el día puede que no estén, o no necesariamente, y de noche normalmente están. Ahí no hay un sector de la población que queda expuesto. Pero expuesto el sector de la población puede estar también durante el día, porque en los allanamientos diurnos también hay niños, y por lo tanto se pueden vulnerar derechos. Tenemos que confiar, porque en alguien hay que confiar, en el juez, en la justicia, de que pondere ese tipo de cosas, que actúe con sana crítica, y que en todo caso autorice a la policía o le dé la orden de hacer un allanamiento cuando se dan determinadas condiciones, cuando se vulneran otros derechos. Yo no parto del supuesto de que un juez va a disponer un determinado procedimiento si entiende que eso puede conducir a que se violen los derechos de un niño, desde luego. Razonando por el absurdo, por supuesto, podemos llegar a cualquier conclusión. Pero me parece que es simplemente esto dar una garantía o dar un elemento que los fiscales y la policía lo piden para combatir el narcotráfico. Esta disposición está así desde el año 1830. Se puso, cuando juramos la primera Constitución, de que no se podían hacer allanamientos nocturnos por otras razones. En ese tiempo no era por razones vinculadas con el narcotráfico, era por razones de dar más garantías políticas, si se quiere, que garantías vinculadas con los derechos sociales, ¿no? Estamos llegando al final. Quedan dos temas pendientes. Apelo al máximo poder de síntesis. Sí. El primero, para un legislador por Montevideo de la oposición, ¿qué significó que la concertación no consiguiera 501 votos en la última interna y como proyecto político naufragara? Y una circunstancia inesperada. Inesperada en parte. Nosotros dijimos que era muy, no quiero usar la palabra temerario, es la que me viene a la cabeza, pero muy imprudente replantear esto tan sobre la fecha de presentación de las listas. Yo fui partidario de la concertación en el 2015, trabajé por ella. Coincido en la alternativa de buscar alianzas electorales para potenciar las posibilidades electorales en Montevideo, en temas vinculados precisamente con la materia departamental, con la materia municipal. Ahora, dijimos claramente, bueno, no podemos esto hacerlo en 15 días. Se nos vino la fecha encima, resolvieron avanzar, nosotros votamos que no en el directorio del Partido Nacional y no se llegó. Ahora, no es el fin del mundo. A no creer, o sea, ni la concertación era garantía de que ganáramos la intendencia, ni no tener la concertación es garantía de que no la vamos a ganar. Aquí hay que ver los procesos políticos cómo se dan, hay que ver qué pasa en octubre, quién gana, si gana la oposición, si gana el oficialismo, cómo queda el escenario político después de octubre y noviembre y de cara a la elección de mayo. Y yo creo algo, como ha pasado en los departamentos del interior, pensando en Montevideo justamente, si mañana hay algún atisbo o se instala el concepto o la idea de que, por ejemplo, un candidato o dos candidatos, pueden haber hasta tres, el Partido Nacional o el Partido Colorado, un partido político de la oposición, le puede ganar al frente, el balotaje lo va a hacer la gente. La gente va a ir a votar a esos candidatos que estén en condiciones de ganar. Y quién sabe lo que puede pasar. Es la gente la que en última instancia decide. Hablando de ir a votar y para cerrar, el 4 de agosto, el día de la jornada de adhesión voluntaria vinculada con la ley integral para personas trans, ¿usted va a ir a votar? Yo voy a ir y te pido 30 segundos para explicar por qué. Yo voy a ir porque soy muy partidario de que cuando estas discusiones se dan, se habilite la consulta y sea la gente la que decida. Lo hice y promoví la instancia de referéndum cuando la ley de legalización del aborto. Firmé el plebiscito de la ley de riego, a pesar de que la había votado en el Parlamento, porque si hay un sector de la sociedad que quiere llevar eso al terreno de la democracia directa, no me parece mal. Y en este caso firmé también y estoy dispuesto, por lo tanto, a ser coherente y a ratificar la posibilidad de que haya un referéndum. No estoy en contra, quiero ser muy sincero,
de que se indemnice a las personas trans. En eso coincido con la definición que ayer dio el cardenal Sturla, no por la que le haya dado el cardenal Sturla, simplemente tengo una coincidencia objetiva. Igual es un pequeño sector el que sería indemnizado. Claro, claro. Pequeñísimo sector de la población. Eso a mí no solo no me hace ruido, sino que además me parece que seguramente está justificado y creo que eso no habría que revisarlo. No estoy de acuerdo con el artículo 21. No estoy de acuerdo con, digamos, los procesos de hormonización eventuales de menores sin autorización de los padres. Ahí la ley se corrigió, pero no se corrigió satisfactoriamente y yo sería partidario de derogar esa parte, esa parte. A ver, en esto lo que pasa es que se impugnó la ley entera. Yo hubiera sido partidario de impugnar esos artículos, los que si refieren... hubiera plebiscito, sí o no, si se alcanzara, si se habilitara esa instancia. Si se alcanzara, ¿qué haría yo? Sí. Yo preconizaría o trabajaría por buscar una salida que fuera solucionar el tema antes del plebiscito, antes del referéndum, y eventualmente introducirle una modificación a la ley manteniendo la reparación y los mecanismos indemnizatorios. Lo digo con toda honestidad, esa es mi posición, es lo que he sostenido el Parlamento y lo sigo sosteniendo hoy. Gracias, Pablo, por este rato para TV Ciudad. A ustedes, con mucho gusto. Hasta la próxima.